Buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Y la verdad es que, como siempre, para mí, donde el Señor me da oportunidad de compartir su palabra, es un privilegio, es un gozo, es una alegría en Cristo Jesús poder ser un colaborador del reino de Dios para que su iglesia, su pueblo y lo que Dios quiera hacer para edificar a su iglesia, porque el que edifica a su iglesia es Cristo. Amén. Él declaró eso en sus propias palabras y lógicamente sigue trabajando en su iglesia. Mientras nos preparamos para la palabra de Dios, yo sé que hemos ya alabado, adorado al Señor, pero quiero hacer una pregunta para iniciar este tiempo juntos. ¿Cuántos de ustedes esta semana tuvieron alguna preocupación? Me levanta la mano, a ver. Muy bien, y los demás son mentirosos porque no levantan la mano. Seguramente cada uno de nosotros ha experimentado de alguna u otra manera algún tipo de preocupación de las distintas índoles de la vida que el ser humano transita sobre esta tierra. Ahora le pregunto, ¿cuántas de esas cosas que le preocuparon, que inclusive tal vez produjeron ansiedad, falta de sueño, un poco de agitación emocional, cuántas de esas cosas que pasaron por ahí por su vida esta semana son eternas? Interesante pregunta, ¿no? Porque esa es la realidad de la iglesia de Cristo muchas veces. Nos pasa a todos. ¿Sabe qué nos pasa? Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? Usted sabe la Biblia. Ahora, ¿cuántas de esas cosas que le quitó el sueño, le produjo ansiedad, preocupación, tiene que ver con las cosas de arriba? Tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo trascendental de Dios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Dice que busquemos las cosas donde Cristo está. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero ese es el desafío de cada semana del hijo o de la hija de Dios. Poder discernir realmente qué está persiguiendo mi corazón, qué está persiguiendo mi vida. ¿Será que estoy enredándome demasiado en las cuestiones terrenales, que estoy perdiendo el foco de lo eterno, que estoy perdiendo el foco de las cosas verdaderas y trascendentales que van más allá de la vida terrenal? Porque muchas de nuestras preocupaciones son temporales. Temporales. Muchas, si no todas. Pero las que el Señor nos anima, nos insta y te desafía a mí y a ti, hermano y hermana, es que podamos poner la mirada en Cristo. Fíjense ustedes que la Biblia dice: puestos los ojos en los problemas terrenales. ¿Dice así o no? No, es una herejía. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús. No en un pastor, no en una denominación, no en una religión, porque los hijos de Dios no tenemos religión. Sáquese de la cabeza, usted no tiene una religión, usted tiene al Cristo de la gloria en su vida. Usted tiene al resucitado, al que venció a la muerte, al pecado, a Satanás. A ese Cristo victorioso usted tiene en su vida. El apóstol Juan dice en su carta, primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Usted tiene al Hijo de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, usted tiene vida, y no cualquier vida, una vida abundante, una vida eterna. Por eso entregó Dios el Padre a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga una vida terrenal exitosa. ¿Dice así o no? No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida. ¿Y qué tipo de vida?
eterna. Así que, hermano, lo eterno está resuelto. Lo eterno, todo está totalmente completo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahora la realidad es cómo transito yo como hijo de Dios, como hija de Dios, en esta vida mientras camino hacia el cielo. ¿Cómo hago para realmente como hombre y mujer aprender a vivir en el Espíritu? Ese es el desafío que tenemos. Y no es tan fácil como parece, porque suena muy lindo algunas frases que se dicen por ahí. Porque ser lleno del Espíritu no es que te pase algo por adentro, sientas algo, que todo está bueno, sino cómo vives la vida cuando sales del templo. Tengo una cuestión adentro como pastor con muchas cosas que se escuchan por ahí. Por ejemplo, he escuchado frases donde decir, hay que sacar a la iglesia de las 4 paredes. ¿Escuché eso alguna vez ustedes? Y a mí me preocupa cuando escucho eso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Cristo en las 4 paredes está, no sé, 2 horas a la semana, 3, 4 a lo mucho. Pero la iglesia de Cristo está de lunes a sábado allá afuera. La iglesia de Cristo está en la escuela. La iglesia de Cristo está en la facultad. La iglesia de Cristo está en el trabajo. La iglesia de Cristo está en todo lugar donde hay un hijo de Dios, porque la iglesia no es un templo, la iglesia es usted. La iglesia soy yo. Y cuando un docente se para en el aula, ahí está Cristo, ahí está la iglesia. Y cuando un hijo de Dios es un profesional en lo que haga, tenga un oficio, si sea un comerciante, cuando el comerciante en Cristo, no un religioso de domingo, en Cristo entiende que ahora este negocio es solamente un recurso de administración del Dios de los cielos que ha puesto en su mano, y en este negocio tiene que expresarse la gloria de Dios. Y que ahora el producto que venda, la producción que tenga, lo que venda mi negocio es para la gloria de Dios. Y toda persona que entre a mi negocio o entre a mi lugar, entra a un lugar donde está Cristo. Ese es el problema que tenemos los creyentes. Creemos que la gloria de Cristo se manifiesta en un lugar. No, la gloria de Cristo está en todo lugar donde haya un hijo de Dios, porque la Biblia dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que dice claramente la palabra que cada hijo de Dios en Cristo es el templo del Dios viviente. Así que mira el que está a tu lado y mira qué bello templo. Ese templo, hermano, no es de piedra, es una vida, es un hombre, es una mujer, y en su gran misericordia el Señor definió y determinó vivir en tu vida para que Cristo pueda ser expresado en ti. Amén. Así que, hermano, no hay que sacar a la iglesia a la calle. La iglesia está en la calle casi todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, una mamá está cocinando una rica comida para su familia. ¿Cuántas mamás cocinaron hoy? A ver, las mamás que cocinaron hoy. Bueno, las mamás que cocinaron hoy, hermana, mientras usted estaba cocinando, no sé lo que hizo, mientras picaba la verdura, ponía ahí lo que sea para que la comida salga rico, ¿dónde estaba Cristo? Ahí. O Cristo, no, ¿sabe qué me hace llorar la cebolla? Me voy para allá. No, ahí está Cristo. Hay una mujer en Cristo, que está llevando una tarea tal vez ordinaria a los ojos humanos, pero no para el Señor, porque el Señor sabe que ahí está su gracia bendiciendo lo que se está haciendo para un hogar de sus hijos. Cuando usted lava el auto, ¿dónde está Cristo? Con usted ahí lavando el auto. Cuando usted corta el pasto, ¿dónde cree que está Cristo? ¿En el templo haciendo milagros? No, ahí. Hermano, ese es el concepto que tenemos que crecer en el Señor, porque la iglesia ha sido atravesada por conceptos muy erróneos. Y tenemos algunas ideas que todavía siguen siendo del antiguo pacto y no estamos viviendo en Cristo, Por eso, hermano, alguien que está lavando ahí el auto puede estar en comunión con el Señor.
Por eso alguien que está en la fila del supermercado puede estar en comunión con el Señor, porque el Señor está en él. Cuando el Señor dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días? Ni uno. Todos los días. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los 7 días de la semana, los 30 días del mes o 31, los 365 días del año, Cristo está en usted y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es tu realidad. Esa es nuestra realidad. Y tenemos que comenzar a ver esa realidad. Tiene que correrse nuestros velos y comenzar a ver a Cristo en nuestra vida de todos los días para que Él pueda realmente manifestarse en medio de lo que hacemos, en medio de las vidas cotidianas. Y que aún ahí Cristo pueda seguir siendo predicado y manifestado en gracia para que otros puedan ver a Cristo. Porque, hermanos, mucha gente no leerá Biblia, pero leerá la vida de un creyente. Muchos en una facultad, por ejemplo, las facultades de humanidades, no sé si habrá aquí un alumno de una facultad de humanidades, donde está metido el pensamiento de las ideologías de este tiempo, como lo llama el apóstol Pablo, huecas sutilezas y fundamentos de este mundo que tratan de engañar y quieren transmitir un montón de cosas, no según Cristo, sino la corriente del pensamiento de este mundo. En lugares como ese, abunda de todo abunda. Y lamentablemente es una realidad fuerte. Pero aún ahí, alguien en Cristo puede hacer la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Aún ahí. Porque no tiene que esperar hasta el domingo para cargarse las pilas y enfrentar la semana, como es el concepto de mucha gente. Porque el Cristo de la gloria vive en mí. Por eso hay cosas que a veces tenemos que entenderlo desde la visión en Cristo, desde el entendimiento en Cristo. El apóstol Juan dijo, el que está en mí, mayor es que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted lo cree? Pero salimos allá y cualquier ratoncito nos puede. El domingo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el lunes estamos caigüe, dijo el paraguayo. Y el martes andamos pidiendo misericordia. Y el miércoles arañando las paredes. Y el domingo venimos acá arrastrando porque no damos más. No tendría que ser así tu vida, hermano. Porque Cristo quiere que vivas su realidad, su vida, todos los días. Amén. He aquí, yo estoy con ustedes. No dice yo estaré, yo estuve, yo estoy. Me encanta Jesús porque siempre cuando caminó sobre la tierra el Jesús encarnado, habló en tiempo presente. Nunca habló en tiempo pasado, nunca habló en tiempo futuro. Siempre habló en tiempo presente, cuando transmitió una verdad eterna del reino de Dios. Por eso dice, yo estoy. Y cuando usted lea mañana va a decir, yo estoy. Y cuando usted lea pasado va a estar tiempo presente, yo estoy. Cuando Él se presentó a sí mismo, muchas veces dijo, yo soy la vid verdadera. Yo no es que fui, seré, soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Cristo. Cristo es eso, esa verdad presente. El apóstol Pedro en su carta dice, confirmados en la verdad presente. Confirmados en la verdad. La verdad presente es Cristo, porque en la eternidad, que no entra en nuestra mente bien cortita, tiene principio y fin. La eternidad es un siempre presente. Porque si no tiene principio ni fin, nunca empezó y no va a terminar, siempre es presente. ¿Se entiende? Esa es la eternidad. Claro, el ser humano que tiene principio y fin nos cuesta horrores comprender la eternidad y entender de cómo es esto de que Dios te eligió antes de la fundación del mundo. ¿Dónde? No se creó nada.
No se había creado un arbolito, no se había creado la luz, no se había hecho la separación de agua y tierra, nada de eso. Y el Señor dice que ya te había elegido. ¿Dónde? En la eternidad presente de Dios. Esto es maravilloso, es extraordinario. Pero cuando yo voy a la palabra y puedo ver quién soy en Cristo, cómo es mi vida en Cristo y cómo es la vida del Hijo de Dios en Cristo, es extraordinaria la revelación y el entendimiento de la vida cristiana. ¿Amén? Todo eso para introducirme a lo que quiero hablar esta noche. Si me acompañan, por favor, a el Salmo 78. Salmo 78. Vamos a leer un versículo nada más de ese salmo para que podamos entender hacia dónde caminamos esta noche. Usted sabe que todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, el último libro, el Mesías fue anunciado. Usted puede poner cronológicamente en una línea así y poner Génesis, Malaquías, el Mesías fue anunciado. Desde Génesis y todos los libros siguientes, los históricos, los proféticos, los poéticos, profetas mayores, menores, todos ellos anunciaron al Mesías que había de venir. Todos ellos. Jamás vieron al Mesías, jamás tuvieron comunión con Él, jamás pudieron conocerlo. Todos lo vieron desde una visión lejana y esperaban la promesa venidera. El Mesías fue anunciado. Pero ¿qué sucede cuando aparece en el Evangelio de Mateo el anuncio del Mesías, el nacimiento del Mesías? Se cierra el tiempo donde el Mesías era anunciado y, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, con un propósito: para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Es decir, cuando llegó el tiempo de la historia escrita por el Dios sublime y soberano, y dijo: este es el tiempo, enviaré a mi Hijo, nacido de mujer, profetizado y anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que aquel momento la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente y lo iba a vencer. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, la simiente aparece en la mujer, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, se cierra el tiempo del anuncio y ahora comienza el tiempo del Cristo encarnado. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. Y dice, y ahora el Verbo habitó entre nosotros. Lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, caminamos con Él, comimos con Él, dormimos con Él. El Cristo encarnado. Pero el Cristo encarnado fue una etapa. Gloria a Dios por el Cristo encarnado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Cristo encarnado también cierra otra etapa. Él tiene que morir. Él tiene que ir a la cruz. Y les dice a los discípulos: les conviene que me vaya. No, Jesús, por favor. Hasta Pedro en un momento le dice que no le acontezca nada de eso. Vete de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Pobre Pedro. Pero Jesús dice: les conviene que me vaya, porque cuando me vaya, el Padre enviará al Consolador. Y Él no solamente será el Dios con ustedes, sino el Dios en ustedes. Porque ya no será Cristo con nosotros, sino Cristo en nosotros. ¿Notan la diferencia? Así que desde Pentecostés para acá ya no está el Cristo encarnado, está el Cristo impartido en su iglesia, en la vida de todo hijo o hija del Señor, que nació de nuevo, redimido por la sangre de Cristo, justificado y perdonado por la gracia divina, por ninguna obra, por gracia. Amén. Y ahora usted y yo vivimos en esa época.
Cristo se impartió en vida a través de su Espíritu y Él vive en nosotros. Él vive en usted. El poderoso está en usted. ¿Usted lo cree o no? Porque uno me mira con la cara, ¿será así, pastor? Por eso tenemos que entender esta realidad espiritual de que Dios está en mí, que el Señor habita en mí y que Él está en todo momento, cuando usted se levanta, cuando va al baño, cuando hace un negocio. Un hermano me dijo estos días en una reunión pequeña en una casa, me dice, pastor, si yo voy a hacer un negocio y le digo, Dios, yo voy a hacer este negocio y te pido que me guíes para hacer este negocio, dame sabiduría para hacer un buen negocio, pero después el que hace el negocio soy yo. Y yo le dije, está muy bien lo que usted dice, hermano, y está bien que usted ore, porque usted no es dueño de nada. Usted es solo un mayordomo. Y como mayordomo llegará el día que el Señor de señores le pedirá cuenta a usted. Por eso cuando usted haga negocio, recuerde que el Señor de señores le pedirá cuentas de su negocio. Así que hágalo con temor reverente. ¿Cuántos dicen amén? Y le conté un testimonio cortito. Le dije, un día yo estaba en mi casa, mi esposa me había dicho, amor, tenemos que cambiar la heladera, está viejita nuestra heladera, ¿no te diste cuenta que está fea? Tenemos que comprarnos otra. Y yo le dije, la verdad que está fea, pero enfría todavía. ¿No? Así que estamos ahí, comenzamos a pensar de cómo lo haríamos y cómo juntaríamos el dinero, si hace falta, o de qué manera lo haríamos. Empezamos a proyectar, hace unos años atrás. Y estamos en ese proceso y un día aplauden en mi casa y cuando salgo hay un camión delante de la otra calle de mi casa, así, y un hombre que estaba aplaudiendo y me dice, Señor, andamos vendiendo heladeras. Así que tenemos una joya para usted, tenemos acá varias. Y cuando vamos, me muestra el camión, habían varias heladeras dentro del camión. La heladera de tu sueño. Yo dije, con esto me quedo como un rey. ¿Y cuánto sale? Salían menos del 50%. Así que cuando yo escuché el precio, que era irrisorio, comencé a hacer algunas preguntas y terminé enterándome que eran piratas del asfalto y que habían robado la mercadería con toda una tramulla ahí y estaban deshaciéndose rápidamente ganando un poco de dinero. Un creyente pura carne, chuleta, diría, qué bendición me envió el Señor. ¿Viste esas chuletas sangrientas? Y bueno, hay muchas chuletas en los templos. ¡Qué bendición! Oh, esta es mi oportunidad. El Señor me envió este camión. Pero cuando estás en Cristo, hermano, la luz de su Espíritu en nosotros comienza a alumbrar. Y el peso de la conciencia es tremendo. Y yo entendí que accedí a semejante transacción, estaría deshonrando al Cristo que me habita. Y estaría deshonrando lo que Dios me ha dado como hijo suyo, y ni hablar de lo que el Señor ha confiado en el ministerio. Pero mucha gente no vive de esa manera, yendo a los templos. Pero el que entiende que Él es la iglesia y que su vida tiene que alumbrar y que tiene que ser un testimonio continuo de la gloria de Dios. Porque muchos no leerán la Biblia, pero leerán tu vida, leerán mi vida. Y eso es lo importante de comprender, de que la iglesia está en el Señor. Y el Salmo 78:8 dice así, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de una temporada antigua en el antiguo pacto. Y dice el versículo 8 del Salmo 78, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Y mis hermanos, aquí está hablando de una generación de personas, de una época, de un momento de la historia bíblica, cuando el pueblo de Israel transitó por el desierto, salió de Egipto. Ustedes conocen la historia bíblica, conocen los detalles,
Pero lamentablemente lo que estaba pensado en el propósito de Dios para hacer un proceso corto y rápido de pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida para que puedan cumplir el propósito de Dios de ser luz a las naciones, porque esa fue la idea de Dios, levantar un pueblo para que sea luz a las naciones. Un pueblo escogido, una nación santa para poder alumbrar a las naciones y que todos vean que Jehová, Dios, uno es y que Él es el Dios verdadero frente a tanto paganismo y tanta oscuridad. Y eligió este pueblo, los libera de Egipto, los saca de la esclavitud y los quiere transitar en victoria para entrar a la tierra prometida, pero lamentablemente hubo una generación que no entendió el plan eterno de un Dios soberano que tiene planes extraordinarios y maravillosos, pero por encima de nuestro entendimiento racional. Y este pueblo, y ustedes conocen la historia, un viaje de semanitas, pocos días. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? 40 años, hermanos. O sea, en realidad no fue un viaje, fue un andar en círculos. Fue pasar por el mismo lugar una y otra vez todo el tiempo. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que toda aquella generación que salió de Egipto, todos ellos cayeron muertos en el desierto. Y tan solo de esa generación, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida, solo 2 hombres, Josué y Caleb. Y todos los demás que entraron a la tierra prometida y entraron a conquistar la tierra con Josué, eran los que nacieron en el desierto. Y el salmista está escribiendo por inspiración de Dios aquí y rememora a aquella generación. Porque, hermanos, una generación puede ser la descendencia de una persona, pero una generación también son personas en una misma época. Ustedes y yo podemos ser generacionales, no sé qué edad usted tiene, pero acá hay jóvenes, ellos son generacionales en su generación. Si usted está en la década de los 40 como yo, no sé en qué año tiene usted, pero yo tengo 45 años, así que he pasado los 40, ando ahí en la mitad, estoy en las décadas de los 40. Soy un cuarentón. Pero creo que inclusive estoy en una de las mejores etapas de mi vida. Aunque me falta alguna fuercita por ahí. Aunque voy a jugar al fútbol y me creo de 20. Pero esta generación de personas reunieron una cierta característica que no los llevó al plan divino, sino que vivieron retrasándose de todo lo que Dios tenía para su vida. Y esta generación, dice la Biblia, voy rápidamente, era una generación de hombres y mujeres con una característica, contumaz y rebelde. Qué palabra rara esa, la palabra contumaz. Ahora, para que ustedes me entiendan rápidamente, la contumacia o el contumaz es aquel que se mantiene de manera terca en un error. ¿Conocen a alguien así o no? ¿Vieron hay gente que está a su alrededor que le dicen, ese camino te va a hacer daño, te vas a lastimar, vas a sufrir, tendrías que cambiar esto? A veces hay esposas que le hablan al esposo por años, por tiempo, y él sigue siendo contumaz. A veces hay hijos con sus padres en contumaz y rebelde. Es triste ver gente contumaz. Gente que, entendiendo que está haciendo mal las cosas, su orgullo no le permite ver la realidad del camino equivocado y persiste en el error, persiste en lo que está dañando, persiste en lo que le hace mal. Hay mucha gente así. Vivimos en una sociedad con estas características. Uno de nuestros problemas sociales más grandes es el orgullo humano. Somos orgullosos por naturaleza. ¿Sí o no? Y nos pegó durísimo que nos gane Arabia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no las creemos. Porque nos inflamos, porque decimos tener el mejor del mundo. Nos inflamos.
Y nos pega duro el orgullo que un equipo como Arabia Saudita, que perdió 2-0 con Polonia, nos haya ganado a nosotros. Y así vivimos como sociedad. Los argentinos, hermanos, somos pedantes por naturaleza. Muy orgullosos. Nos creemos demasiado. Es más, nos creemos más de la cuenta. Y a veces nuestro orgullo nos puede traer muy, muy serios problemas en la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, el orgullo no va. Porque el orgullo nos hace confiar en nuestras propias capacidades. Hay algo que se llama en la sociedad la meritocracia. ¿Escuchó hablar de la meritocracia? La meritocracia es básicamente que alguien reciba recompensa por lo que hizo. ¿No es cierto? De repente, y eso está bien porque es parte de la sociedad, es parte de la vida humana. Por ejemplo, en las escuelas se le recompensa mejor promedio. ¿Qué es eso? Meritocracia. Estamos finalizando el año y se hace un recuento desde primer grado a séptimo, desde primer año a quinto, para ver quién tiene mejor promedio, para que sea abanderado y escolta de la bandera. Eso se llama meritocracia. Cuando alguien tiene un título porque estudió, porque pasó por la universidad y va al trabajo y hay una lista de gente que está esperando el trabajo y miran el currículum y ven lo que tiene este hombre, este tiene más posibilidades y tendrá capaz la posibilidad de que se abra una puerta por lo que merezca su capacitación. Eso se llama meritocracia. Y en base a eso ganará más, ganará menos, en base a su esfuerzo. Hay empleadores que a veces recompensan a sus empleados por lo bien que hacen su trabajo, a una manera de motivarlos. Y yo siempre digo, si hay un empleador creyente, tendría que ser el que más motiva a la gente, pero no palmeándole, buenísimo, poniendo esta balaganza. Porque a alguien que hace bien su trabajo le palmeas, no le alcanza, hermano. Esa persona necesita llevar después el pan a su casa. Así que los cristianos empleadores tienen que ser los más generosos dentro del pueblo de los comerciantes. Porque marcaremos la diferencia. ¿Sí? Es triste ver a veces empleados sufrir por causa de empleadores injustos. Y peor si un empleador es cristiano, ni hablar. Porque el apóstol Pablo dice, amos, sean justos con sus siervos, porque vosotros también tenéis un amo en el cielo. ¿A quién rendirán cuentas? Y a los siervos le dice, empleado, ustedes no trabajen para el ojo, solamente cuando lo ven. Den lo mejor, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Tremendo es eso, la vida social del creyente. Ahora, hermanos, es triste ver que a veces por nuestro orgullo y por creernos nosotros mejores, queremos acercarnos a Dios de esa manera. Y esto es tremendo porque cuando usted viene a Cristo, la meritocracia no sirve de nada. ¿Usted sabe que usted no merece nada en Dios? Usted no merece nada, hermano. Si usted y yo queremos acercarnos a Dios por merecimiento, ¿sabe qué merecemos? ¡Fuego! Manda fuego, Señor, ¿no? Castigo, hermano. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La otra vez atendía a una hermana en la iglesia, en la oficina, estábamos con ella y su esposo. ¿Y sabe qué me decía esta hermana? Me decía, pastor, yo soy buena persona. ¿Por qué me pasó esto en mi lugar de trabajo si yo soy buena persona? Y yo le dije, detente un ratito, hermana. Tú no eres buena persona. ¿Eh? No. La Biblia dice que no hay bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay justo. Todos a una se descarriaron. Así que, hermanos, si usted está aquí y está en los caminos del Señor, no es porque usted lo merezca, es porque la gracia lo alcanzó. Es porque un día el Dios de los cielos dijo,
tocaré el corazón de ese hombre para que su entendimiento sea alumbrado y entienda que me necesita. Por eso Jesús comienza diciendo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad. El profeta Isaías lo dijo: Dios habita la eternidad y con el quebrantado de espíritu y el humilde. Hermano, esta generación perdió tanto por caminar en contumacia, en rebeldía, que fue tan profundo su contumacia y su rebeldía ante el Señor, que inclusive ellos vivieron en resistencia a la autoridad del Señor. Y después dice aquí la palabra que esta generación no dispuso su corazón para ser fiel a Dios. Porque todo radica aquí, en el corazón, donde nadie ve, absolutamente nadie. Por eso Daniel en su libro expresa en la historia y dice que él propuso en su corazón. ¿Dónde propuso? En su corazón, no contaminarse. No contaminarse. Entonces, hermano, lo que sucede en el corazón es importantísimo. Jesús dijo: del corazón salen muchas cosas y no buenas. Y de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Ahí entramos en un terreno. De la abundancia del corazón habla tu estado de WhatsApp. De la abundancia de tu corazón habla tu Instagram. Habla tu red social. Porque hoy vivimos en una sociedad tan insensible que me descargo emocionalmente por las redes. Y que estoy enojado con alguien y le hago saber por mi estado de WhatsApp. Por supuesto, sutilmente. Para que el otro lo vea. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de creyentes. Tristemente hablo de creyentes. Porque tu estado de WhatsApp tendría que ser para la gloria de Dios. Tu estado en el Instagram, tu perfil de Facebook, lo que subas en tus redes, mi hermano, mi hermana, tendría que glorificar al Señor. ¿Glorifica a Dios lo que pones ahí? Pregúntate. Porque vivimos en una sociedad tan tremenda que no entiende que lo del corazón se manifiesta, de verdad se manifiesta. De verdad se manifiesta. Y se manifiesta en actitudes, en palabras, en reacciones, lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón. Es tremendo. Es tremendo. Aún en la cancha de fútbol se manifiesta. Aún en los momentos de presión se manifiestan. Aún en el semáforo en rojo se manifiesta. No sirve de nada poner el pescadito ahí, en el auto, si estás maldiciéndole al otro conductor. No sirve de nada. Pura religión. No sirve de nada, hermano. Entonces esta generación sufrió porque no dispuso realmente su corazón para ser fiel a su Dios. Y aunque ellos vivían en el antiguo pacto, que era una realidad muy diferente a la que usted vive, porque nosotros desde este lado de la historia tendríamos que vivir en mayor gloria. Porque ellos no tenían a Dios adentro, ellos tenían a Dios ahí en una manifestación conforme a la ley, que era cumplir con los ritos y con todos los sacrificios para intentar acercarse a Dios. Porque lo estableció la ley. Las 24 horas el pueblo de Israel vivía de sacrificios. Los sacerdotes continuamente sacrificaban, continuamente estaban haciendo algún tipo de sacrificio por el pueblo, por los pecados. Es tremendo. Y todas las leyes del antiguo pacto fueron para disciplinar a la carnalidad humana, pero no tuvo efecto alguno. Por eso vino Cristo, porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Y ahí paso al otro versículo rápidamente. Y quiero invitar creo que era tecladista o chico,
chica, no sé quién estaba, yo la verdad que no miré bien. Muchacho, que pase, por favor. Quiero que vayas, por favor, al Salmo 24 y leas conmigo el Salmo 24, versículo 3. Una pregunta que hace el salmista, es el rey David. Es un pasaje que usted conoce seguramente porque también hay un viejo himno que expresa lo que dice allí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí está hablando de otra generación, no una contumaz, no una rebelde, no una generación que prefirió rebelarse a Dios, porque tristemente las historias del Éxodo, Números, son historias tristes de una generación rebelde a Dios y que Dios los sostuvo por misericordia, por el gran amor que les tenía. Ustedes han visto cuántas veces aparece allí la imagen de Dios diciéndole a Moisés: quítate de en medio. ¿Por qué? Porque los voy a liquidar, los voy a destruir. Y Moisés: es tu pueblo, Dios. Y Dios, por gracia y misericordia, volvió a seguir dándole oportunidad a aquel pueblo. Y lógicamente la justicia llegó. ¿La justicia cómo llegó? Que ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Porque Dios es justo. Dios hace justicia. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo. Y aquí este pasaje nos habla de una generación que sube al monte de Jehová, porque se pregunta: ¿quién puede subir? Y aquí hay unas características: limpia de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, que no ha jurado con engaño. Y hermanos, cuando yo veo esto y miro este pasaje y chequeo mi vida humana, yo me doy cuenta que yo no lo logro. No sé usted. Yo no lo logro. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos faltado al Señor con nuestras palabras hoy, no ayer, no antes de ayer, hoy? ¿Cuántos de nosotros hoy ha subido cosas vanas a nuestra alma? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hicimos promesas que no cumplimos? Cuando leía esto y preparaba y pensaba que muchas veces me arrepiento de promesas que le hice a mis hijas que no cumplí. Y he jurado con engaño. Y soy pastor, ¿eh? Hija, vamos a hacer tal cosa. Nunca llegó. Vamos a salir, nunca salimos. Te voy a llevar a la plaza, nunca le llevé. Y te parecen tonterías, pero para el corazón de un niño no lo es. Amor, te voy a sacar a cenar, nunca le saqué. El 23 de noviembre fue el aniversario, nuestro aniversario con mi esposa. Escribí una carta. 20 años cumplimos. Y le escribí en una madrugada que me levanté muy temprano a solas para decirle: Espíritu Santo, yo necesito que me guíes a escribir esto, porque quiero ser lo más sincero con mi amada. Pero una de las líneas era: amor, perdón
perdóname por no ser todo lo que a veces quisiste que sea. Mucho no lo logré, pero Dios sigue tratando conmigo. Gracias por amarme igual. Dios sigue tratando conmigo. Hermano, cuando miro esto yo me doy cuenta que no llego. Que a veces el corazón no está bien. Que a veces el alma se enreda en las cuestiones de las preocupaciones de esta vida. Tanto que se enfría el espíritu. Tanto que se contrista el espíritu. Tanto que la comunión con Dios queda en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, por las preocupaciones de la vida, por los afanes de esta tierra. Por eso les pregunté cuántos tuvieron preocupaciones, porque nos pasa semanalmente, hermanos, día a día. Y cuando veo esto me doy cuenta de que no llego. No llego. Y si tendría que subir al monte por mi propia cuenta, hermano, estoy mal. Pero ¿saben cuál es mi esperanza? Que el escritor de ese salmo vivió antes de Cristo. Él vivió antes de Cristo. Y el salmista se preguntaba, ¿quién subirá? Porque ellos vivieron esperando la promesa. ¿Quién va a subir? No hay nadie limpio de manos, puro de corazón, que no ha subido engaño a su alma, que no está enredado con vanidades, que no ha jurado con engaño. No hay nadie que camine sobre la tierra con esas características. Nadie. Seguimos esperando que venga alguien que pueda subir. Y vivieron todo el antiguo pacto, todo el antiguo testamento, esperando la llegada de aquel que se anunciaba. Pero hermano, el que había de venir ya vino, aleluya, ya vino. Y hermano, Cristo vino a cumplir la ley, Él vino a vivirla. Por eso la Biblia dice que usted y yo no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro oportuno. Hermano querido, hermana querida, el Mesías ya vino y vivió bajo la ley y vivió bajo el antiguo pacto y caminó entre los hombres y enseñó los misterios, pero Él subió al monte de Jehová. Él subió, mi hermano, porque Él sí era limpio de manos. Él sí era limpio de corazón, puro de corazón. Él sí nunca había jurado con engaño. Jamás su alma se enredó con vanidades de la tierra, nunca. Y Él dice la palabra que no entró a un tabernáculo hecho por manos humanas, sino al celestial, para entregar un sacrificio por ti y por mí, una vez y para siempre. Y ahora en Cristo ya no hay condenación para los que están en Él. Lo cantábamos hace un momento. Hermano querido, hermana querida, Cristo subió al monte de Jehová por ti. Él pagó el precio. Él derramó su sangre. El que no tenía pecado se hizo pecado por ti. El que no merecía la justicia de la ira de Dios sobre su vida, Él subió al monte. Él subió a la cruz por ti y por mí. Y cuando veo eso, hermano, saben que veo gracia. Y saben que veo misericordia cada mañana. Y saben que veo un trono abierto siempre. Como le dije a un hermano que había fallado muchísimo en muchas cuestiones de su vida personal y quería abandonar todo, le dije, hermano, no hay pecado sobre esta tierra que cierre el trono de la gracia que abrió Cristo Jesús. No hay pecado sobre esta tierra que cierre su trono de gracia. Ese trono está abierto siempre. Siempre. Tan solo tienes que ir confiadamente, no por tus méritos, no por tu esfuerzo, no porque te creas algo, sino porque necesitas de su gracia. Y entiendes que el camino es Cristo y por Él llegó el Padre. Amén. Hermanos, Dios quiere una generación que entienda esta verdad.
que comprenda la realidad de Cristo todos los días y que entienda de que en Él no hay nada bueno, solamente Cristo. He sido acepto en el amado, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. ¿Qué quiere decir eso? Acepto en el amado, que Dios me aceptó a mí, no porque yo lo merezca, sino porque su amado Hijo vive en mí. Su amado Hijo vive en mí. ¿Y saben qué dice el Padre de su Hijo amado? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo puedo agradar a Dios no porque yo tenga méritos, sino porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y su gracia es abundante para nuestra vida. Amén. Hermano, la vida en Cristo es extraordinaria, es maravillosa, es tan profunda que no hay manera de describirlo. Hay que vivirlo. Y vengo a decirte, mi hermano querido, para que el Señor te libere de religiosidades, de ataduras y tradiciones, y vivas la vida de Cristo, la vida real en Cristo, una vida abundante, una vida de plenitud, porque el apóstol Pablo dice que en Él estamos completos. Y si en Cristo estamos completos, ¿qué nos falta? ¿Se dan cuenta que perseguimos cosas sin sentido? La palabra de Dios dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tiempo pasado, nos bendijo. ¿En quién? En Cristo. Es decir, hermano, yo ahora en Cristo no persigo bendiciones, yo soy una bendición. No corro detrás de las bendiciones. Eso era el antiguo pacto. El antiguo pacto es: haces esto y las bendiciones te alcanzarán. Ahora estoy en Cristo y soy un hombre bendito. Y donde me voy estoy bendito. Y cuando hago negocio lo hago de manera bendecida. Y en mi matrimonio soy bendito. Y mi casa está bendita en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, estás bendito en Cristo. Has sido escogido por Él. Has sido marcado por Él. Has sido, como dice la palabra, sellado por su Espíritu. Estás en Él, completo, escondido con Cristo en Dios. Pero pastor, hay cosas espirituales. Es verdad, hay una gran lucha espiritual continua. Como el otro día me dijo un hermano: pastor, fui a una iglesia, no sé qué iglesia fue, pero dice, me agarró un profeta y me dijo: el diablo te quiere destruir. Y yo le dije: hermano, ¿y qué noticia nueva es esa? Yo me levanto consciente todos los días a la mañana de que el diablo me quiere destruir. Esa no es una gran profecía. Es una realidad espiritual de todos los días. Todos los días entiendo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero mi Señor, el Cristo que habita en mí, ya lo venció. Ya lo venció. No hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay pacto, no hay nada que pueda dañar a los hijos de Dios que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo crees, hermano? ¿Tú lo crees? Porque estás en Cristo. Por eso no entiendo a los creyentes que dicen estar en Cristo y salen allá y cualquier demonito le tienen miedo. No, pero allá nos hicieron un trabajo. Que hagan los trabajos que quieran. Que los brujos trabajen, hermano. Cristo ya los venció. Usted está en Cristo, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. ¿Saben cuántos trabajos los brujos me han hecho a mí? Llego a casa y pateo la muñeca con aguja, pero que vaya esa muñeca para allá. Otros se asustan y no pueden dormir. Yo en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque hay sangre en su garage, pastor. Que derramen todo lo que quieran. Hay una sangre mayor que está en mi vida, que es la de Cristo. Pero es la realidad espiritual de entenderlo y vivirlo y creerlo. Porque no puede ser que haya demonios más poderosos que Cristo. No hay. No existe, mi hermano. No existe. Entonces, la verdadera guerra espiritual, de entrada tenemos que entender que ya ganamos.
porque Cristo es el que ganó. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ¿el vencedor quién es? Él. Yo soy en Él más que vencedor por la gracia divina. Es el entendimiento de la realidad espiritual, hermanos. Así que en esta noche quiero animarte a que seas una generación que viva a Cristo y viva en Cristo y se goce en Cristo y pueda disfrutar de Cristo. Porque usted y yo no podríamos subir al monte nunca, 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 jamás. Pero Él subió por ti. Él subió por mí. Y Él nos redimió de toda maldición. Y Él nos redimió de toda la ley. Y ahora usted vive en una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y esa vida tiene que verse. Y cierro con esto. Tiene que verse. ¿Por qué? ¿Usted a la planta de limón le pide por favor que dé limones? ¿O no? ¿Usted le pidió por favor a una planta que dé limón alguna vez o no? Se arrodilló a la planta y empezó a pedir, por favor, un limón, un limón. No. Esa planta por naturaleza da limón. Está en su naturaleza. Un pajarito que nace de su huevito, cuando rompe el cascarón y sale, ese pollito o ese pajarito no vuela. Pero tarde o temprano, ¿qué pasará con ese pajarito? Va a volar. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. La vida del Hijo de Dios se va a manifestar no porque alguien le exija, sino por naturaleza. Porque el fruto es del Espíritu. Porque manifiestas son las obras de la carne, pero también manifiestas es el fruto del Espíritu. Y el fruto es del Espíritu. Y si el Espíritu está en mí, hay fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Es fruto del Espíritu. No tengo que hacer un esfuerzo para que surja, porque hay una vida en mí que saca fruto. ¿Nota la diferencia? Así que yo no oro por tener paz. Yo tengo paz. Y le pido al Espíritu Santo, manifiesta tu fruto en mí. Porque mi alma, convulsionada con este mundo, a veces se enreda y necesita contemplar la realidad del Espíritu. Y la realidad del Espíritu está en reposo, está en paz. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero invitarte esta noche a una vida superior, a una vida no religiosa, hermano, a una vida que rompe paradigmas y conceptos terrenales, a una vida en Cristo. Aleluya. Qué lindo es vivir en Cristo. Y qué lindo es entender de que ahora no es mi esfuerzo. Oh, cómo tengo que esforzarme para amar al hermano difícil. No. Cristo lo ama en mí. Cristo lo ama. Cristo lo ama. Ah, yo no, pero Cristo sí. Así que tu viejo hombre tiene que ir a la cruz y dejar que Cristo crezca. Juan el Bautista lo dijo magistralmente: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo ¿qué? Crezca, crezca. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, hermano, quiero animarte a vivir una vida donde Cristo viva en ti. Amén. Así que quiero invitarte a ponerte de pie un ratito. Vamos a orar. El Señor ha vencido todo. Él ha vencido potestades, ha vencido la muerte, ha vencido maldiciones, ha vencido todo. Ha vencido enfermedades. Oh, Señor es poderoso. Amén. Y Dios es tan misericordioso que en su gracia atiende nuestras necesidades. En su gracia. Por eso sana.
Por eso extiende su mano de ayuda, por eso provee, por eso muestra su gracia de maneras tan diferentes. Estos días atrás, una mamá desesperada, una señora que no conozco, me escribe llorando, me mandó un audio, consiguió mi número y me dice: pastor, yo sé que usted no me conoce, pero estoy yendo al Madariaga con mi niña de 4 años. Yo le pido, por favor, yo sé que no soy nada de su iglesia, nada, pero le pido por favor que ore por mi pequeña. Los médicos nos han dado un pronóstico muy terrible. No sé si pasaremos estos días. ¿Y qué hombre que es papá no se compadece de una realidad así? Me mandó la foto de su pequeña y uno que es papá y sufre a veces la enfermedad de los hijos, es duro. Así que nos pusimos en oración y clamamos al cielo. Y esta mañana me mandó un audio la señora: pastor, volvimos de la internación. Mi hija está sana y recuperándose. Mañana iremos al culto para dar gloria a Dios. Eso es misericordia. ¿Ella merece algo? No. Es pura gracia. Como el Señor mirando a las multitudes dijo: son ovejas que no tienen pastor. Tengo compasión de ellas. Y el Señor tiene compasión de las necesidades. Por eso hace milagros, por eso hace su obra. Pero todo eso es para que lo vean a Él, para que vayan a Él y lo conozcan a Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta noche te animo a que seas un hijo, una hija que viva a Cristo en una vida plena, no de vez en cuando, cada día, hermano, hermana. Así que quiero hacer un llamado especial esta noche. Aquellos que quieren ser parte de una generación diferente, no una generación religiosa, no una generación que cumple una cierta cantidad de ritos o cumple con algunas cosas dentro de la vida del templo o cumplir porque voy a la reunión. No. De una vida extraordinaria en Cristo, de lunes a lunes, en tu casa, en tu trabajo, en la calle. La vida de la iglesia está ahí continuamente, siendo luz, siendo sal, transmitiendo la gracia divina, siendo embajadores de Cristo, siendo ministros competentes de un nuevo pacto, como dice la palabra de Dios, embajadores de reconciliación. Así que aquellos que quieran venir al frente lo pueden hacer. Vamos a estar orando para que el Señor pueda guiarnos a esta vida plena en Él, en la victoria de Cristo, en la plenitud de Cristo, en el gozo de Cristo, en el fruto de su Espíritu en nosotros, en una vida no tradicional, no religiosa, sino una vida en Cristo. Así que si querés que oremos por ti, te animo a que vengas al frente sin mediar nada. Yo no insistiré porque esto es obra del Espíritu Santo.